Hola, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo está el mundo? Como siempre digo, revuelto, siempre revuelto. Gente, tenemos dos temas para hablar hoy. Mi nombre es Samuel Eduardo y este canal Los Liberados le da la bienvenida a cada uno de los que hayan encontrado esta clase de contenidos. Vamos a hablar de, estamos a 8 de junio en Santa Rosa, Canelones, Uruguay, y con mucho frío de vuelta que se vino después de un veranillo que le llaman así cortito, de 5 o 6 días capaz, que tuvimos con mucha humedad, pero sin tanto frío. Pero ahora volvió el frío de vuelta y aquí estamos. Se notará que estoy abrigado. Bueno, gente, bienvenidos a mi canal, como les dije, y gracias por estar ahí. Y gracias por, de alguna forma, aunque sean 3, 4 veces que escuchen por partes el contenido, eh, es importante para entender a la otra persona o el mensaje que quiere dejar. En este caso vamos a hablar de dos temas. El primer tema es la libertad condicional. Y no vamos a hablar de ninguna temática de justicia y juzgados y penales y abogados. No, no. Vamos a hablar de otra cosa que ahora enseguida ya vamos a encarar. Lo otro, el segundo tema, compañerismo. Compañerismo. Algo muy, muy necesario, importante, pero que tiene que ver con la conducta, con el conducirse día a día de nosotros, las personas. Aprendemos muchas veces, como nota lo digo, aprendemos muchas veces de los animales, de la naturaleza, que generalmente hay un tipo de orden. Se comportan de cierta manera, tienen su forma de ser las cosas. Gente, pretendo ser claro en todo lo que hablo y muchas veces son muchas cosas que uno en la interna, investigando, yendo y viniendo con muchas cosas en la historia, se encuentra aprendiendo y aprendiendo mucho. Y referente a la naturaleza que decía recién, uno aprende de un gato, uno aprende de un perro, uno aprende de un caballo, pero hay que ir al fondo de lo que es esa existencia, esa vida de ese animal. Aprende de los pájaros, cómo se comportan las águilas, los halcones, que tanto me gustan, cómo se comportan diferentes tipos que ustedes ya me entendieron la idea. Eso es una forma de conducirse y tienen cierta rutina de alguna forma y sobre todo basado en la sobrevivencia. Nosotros los seres humanos no estamos tan lejos de eso. Y tenemos la responsabilidad y la capacidad a desarrollar y algo desarrollada también, depende de cada uno y de cada edad, para aportar desde lo más profundo de nuestro ser siempre lo mejor para los que nos rodean. Que lo practiquemos, que lo hagamos una realidad o no, eso es otro tema, pero sí tenemos la capacidad. Y muchas veces nos podemos asombrar de la capacidad que tenemos, aunque no las conozcamos, nos podemos asombrar cuando tenemos diferentes formas de tratar.
Por ejemplo, en sociedad. Muchas veces las personas, como nota lo estoy diciendo, muchas veces las personas se tienen una costumbre adaptada de poner diferentes máscaras, caras en diferentes circunstancias y viven así. Pero muchas veces se pueden sorprender a sí mismos. ¿Cómo yo logré empatizar tanto con esta gente? Porque tenemos esa capacidad. El tema que muchas veces no la desarrollamos ni le damos oportunidad en nuestra vida. Cierro la nota de apertura, de alguna forma una introducción. No te caigas, hermosa. Una introducción, a modo de introducción esa nota. La cerramos acá. Vamos al primer tema importante, al menos para un montón de personas. La libertad condicional. ¿Qué quiero decir con esto encerrando en ese título? Que algunas veces lo voy a repetir. Una libertad condicional lo tenemos entendido que tienen diferentes personas que están privadas de su libertad. A eso no me voy a referir. Me voy a referir a esto. La libertad condicional que cada ser humano tiene. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una idea generalizada de que somos libres. De que somos libres. Bueno, gente, no somos libres. Esto es un descubrimiento que en lo personal lo pude lograr ver de una forma o de otra. Sobre todo empíricamente hablando desde la experiencia, y los resultados son los mismos. El que tiene dinero, tanto como el que no lo tiene, el que está de una forma o de otra, de alguna forma o de otra, sobreviviendo de diferentes formas en sus tareas, en sus trabajos, en sus estudios, bueno, no es libre. Tampoco es libre cualquier tipo de persona que esté viviendo en sociedades como las nuestras, organizadas y bajo una estructura política muy condicional y bajo una constitución, ¿sí? Como excusa. Eso sería muy profundo de hablar. Pero esa es la excusa, la constitución es la excusa de vivir condicionado y también atrapado en ese mismo sistema legal. Vemos un absurdo tan grande en lo que es el modo de democracia, de constitución, basado en la democracia, que no estoy en contra para nada, si funcionara como realmente tiene que funcionar desde los griegos allá cuando nació toda esta idea de democracia. Bueno, es interesante, muy interesante lo que uno puede estar de alguna forma vislumbrando tímidamente. Ojalá uno pudiera saber más. Y no lo digo de la falsa modestia, lo digo en realidad. Ojalá uno pudiera saber más. Pero en este sistema creado, si realmente se llevaran por el texto y obedecieran
sobre todo las autoridades que imponen esto, pero ellos no lo hacen, sería otro cantar, sería otra realidad para cada uno de nosotros. Eso sin duda. Bueno, gente, pero no me quiero extender por otras cosas, pero es lo que pienso. Ahora, comparto esto con mucho cariño y con mucha dedicación en cuanto a la delicadeza que tienen estos temas. Bueno, desde ahí, en cada lugar donde haya civilización, de alguna forma, como la conocemos, en sociedades con un presidente, con un sistema monetario, con todo lo que implica toda la sociedad, no tenemos el privilegio, no tenemos la oportunidad, nacemos sin ser libres y amando la libertad. Porque cada vez que estamos conectados con esa nuestra libertad, porque tenemos diferentes formas de conectarnos con esa libertad, aunque sea condicional, somos la persona y podemos lograr ser la persona que realmente queremos ser. Pero siempre hay algo que pone un palo en la rueda. Podemos pensar en el sistema político, en el sentido económico. En el sentido económico, el país está endeudado. Nadie habla de eso. Nosotros tampoco, pero sí vamos a hablar de lo económico. Estamos condicionados y estamos sujetos a un sistema en el cual todos nosotros y aún todos los otros del porvenir, que son los nietos, los hijos, tus nietos, tus sobrinos, ya nacen y antes de nacer ya tienen una deuda. En el cálculo de estos sistemas y estos gobiernos. Bueno, ahí está que no tenemos libertad como muchas veces pensamos que tenemos. Estamos condicionados. ¿Qué pasa si alguien, un ejemplo, que quiere ser libre y realmente quiere ser libre, tiene que irse a vivir de una forma la cual nadie quiere pagar el precio? Por ejemplo, pagar el precio de muchas veces pasar mal, sin luz, sin agua, en la naturaleza, buscando su comida, ¿sí? Como algunas personas lo hacen. Pero por eso digo, no somos todos. Algunas personas, dentro de los números que somos en la Tierra de personas, algunas personas lo hacen. Y cada uno en búsqueda de lo que es esta vida, que es corta y es poca, para lo que nosotros pretenderíamos, por lo menos así lo veo yo, tenemos que en esa búsqueda nos encontramos con diferentes condiciones y depende de la edad lo entendemos. Condiciones y condicionantes que, valga la redundancia, de alguna forma nos quieren moldear. Un ejemplo que iba a decir y se me había ido de la cabeza era si no pagamos la luz
¿Qué es lo que pasa si no pagamos la electricidad de nuestra casa, de nuestro hogar? ¿Qué es lo que pasa si no pagamos el agua? Bueno, señores, en el sistema que vivimos estamos condicionados porque no somos libres. Tenemos siempre que estar aportando y pagando. Y en diferentes cosas se aplica lo mismo. Y somos, sobre todo, hablo de mi país, Uruguay, somos muchísimas personas, yo me incluyo porque soy uruguayo, pero en realidad eh, trato de ser y soy muy autodisciplinado, pero muchísimas personas lo que hacen es aceptar esa invitación de endeudamiento para comprarse y adquirir cosas, como también propiedades, terrenos o casas, pero a pagar, un ejemplo, a 25 años. Y todo eso es parte de ese sistema condicional, que no se tiene en cuenta muchas veces, sino son los fríos números más. Y trata de pagar en fecha, y si no, vienen los intereses. Entonces, la humanidad, el toque humano, ¿dónde está? No corre. Y eso es parte de nuestra libertad. Condicional sí, pero tenemos ese privilegio de ser diferentes allí donde estemos y cuál sea nuestro negocio, o nuestro trabajo o nuestro estudio. Podemos aplicarlo de tantas formas, de tantas formas. Podemos aplicarlo de practicar esa libertad que tiene nuestro ser, pero siempre atentos a que vamos a estar condicionados, porque vamos a ser los diferentes. Y muchas veces tenemos esta libertad en la cual vivimos en sociedad de que dependemos de un proveedor de comida, un proveedor de luz, un proveedor de electricidad, un proveedor de todo tipo de proveedores para nuestra subsistencia. Y ninguno de nosotros, en muchísimas oportunidades, se ha puesto a pensar de que puede ser autónomo. Y mucha gente lo practica, pero dentro de todo lo que somos en el planeta, son pocas personas que lo practican. Y practican ese estilo de libertad, pero condicional también. ¿Por qué? Porque pueden ser muy autónomos y pueden vivir de la forma que eligen vivir. Pero si tienen plantada una cosecha o unas plantas y viene un granizo, están condicionados al tiempo y a eso, y en eso significa mucha cosa, significa muchísima cosa. Con ese ejemplo que doy, que estamos condicionados. Pero una de las cosas que quiero terminar este primer tema es lo que más nos condiciona, es nuestra propia ignorancia. Yo cuando tenía cierta edad, me acuerdo que era muy ingenuo, ¿tá? Y muchas veces en algunos otros videos de este canal lo he compartido. La idea es esa en este canal, compartir lo que uno puede experimentar, ver, y es compartir, no es atacar a nadie y tampoco es ofender a nadie. Si alguien se siente ofendido o se siente atacado por tantos videos que he hecho, señores, se equivocan, porque no va con esa onda ni con esa intención, sino con la intención de aportar y compartir. De mi parte, lo digo sinceramente, es así.
Puede sonar duro muchas cosas de las cuales comparto. No me quiero ir del cierre del tema de la libertad condicional. Nuestra ignorancia. Lo que no sabemos de lo que realmente es la realidad. Y sobre todo, nuestra falta de humildad. Nuestra falta de humildad nos pone en un sitio en el cual nuestra libertad está condicionada. Y está condicionada no de afuera, sino de acá adentro, de nuestro ser. Sea lo que quiera ser eso, todo nuestro ser. Todo nuestro ser está condicionado muchas veces por la soberbia, por el orgullo, por el no saber entender y aplicar eso que entiendo y comprendo, aplicarlo para mejorar. Por ejemplo, si alguien se ofendió por lo que dije, preguntarle en el ámbito familiar o en el ámbito de las amistades, preguntarle, o en el ámbito también de los estudios, preguntarle, ¿qué es lo que pasa? No, la verdad que te pueden contestar, ¿no? No, la verdad que estoy ofendido porque vos me hiciste esto. Que yo te hice, ¿qué? Sí, que dijiste esto y la verdad que no me gustó esa broma. Bueno, ubicar un contexto y en ese contexto ubicar a la persona. Yo lo que quise decir en broma es en ese contexto y no te quise ofender como te sentiste ofendido. El problema es tuyo. Porque nunca jamás estuvo en mí ofenderte. Pero vieron cómo se condiciona nuestra libertad si no actuáramos así, hablando de la humildad y la empatía con el otro. No, lo primero que hacemos, o hace cualquier uruguayo o persona en el mundo, depende de la edad, claro. Depende también mucha de la edad y la experiencia. Pero generalmente gente que se piensa uno por afuera que tiene experiencia, atropella. Y te quiere condicionar tu libertad y a la vez vos ves cómo actúan y actúan desde la pura ignorancia, por no saber tener empatía y humildad para dirigirse a esa persona y tratar a esa persona como un semejante. Entonces nuestro orgullo, nuestro ego, todo eso que ustedes comprenderán bien, aunque sean chicos, en el caso de que algún joven me esté mirando en el mundo, gente, el orgullo, el ego, todo lo que viene a ser la falsa modestia y el querer atropellar y llevarse a un mundo por delante. Y esa es mi manera, y si no, no es la cosa. Eso nos condiciona totalmente y no precisamos que nos condicionen del lado de afuera. Nos condicionan, estamos condicionados acá adentro. Y ahí es donde viene el broche de oro de este tema, ¿no? ¿Cómo vamos a ser libres si no respetamos y sabemos lo que es eso? En el saber está la clave. En el saber está la clave de reconocer de que somos libres hasta cierto punto, porque esa libertad que tenemos es condicional. Condicional porque para cierta clase del sistema somos un número y para otra clase
en, en la sociedad donde estemos, somos un inversor. Para otra clase de personas somos un cliente y nada más. Y nos olvidamos de lo mejor que son los valores de la persona. Entras a una tienda hoy en día y te atienden como te atienden muchas veces sin empatizar con la persona, sin por lo menos mirarla a los ojos. Entonces así estamos, ¿no? Como sociedad, ¿no? Con todo el adelanto que supuestamente tenemos. Gente, la ignorancia es nuestra propia enemiga. Así que preocupémonos y ocupémonos por saber, pero saber lo que importa. Bueno, saber de mí mismo. ¿Soy humilde? Bueno, ¿qué clase de humildad tengo? Ponerme en la balanza y la autocrítica así, en modo autocrítica, frente a un espejo y decirnos, bueno, a ver, ¿qué tan humilde soy? ¿Qué estoy dispuesto a demostrar de tanta humildad que tengo? Y ahí enfrentarnos. Una idea. ¿Qué tanto sé yo de mí mismo? ¿Qué tanto me conozco para saber si realmente sé o no sé? ¿Y qué tan libre pienso que soy? Y lo mejor que hay de esto es reconocer nuestras propias cadenas. ¿Qué me ata a este lugar o a estas circunstancias que estoy viviendo y que estoy pasando? El saber nunca va a ocupar lugar, como decían los antiguos ancianos que conquistaron de alguna forma a modo cultural nuestro país. El saber no ocupa lugar. ¿Sí? Aunque en esto de la tecnología ya quieren patentar todo, ¿no? Pero hay cosas que no se patenten, no se patentan. Hay cosas que son de la humanidad, patrimonio de la humanidad, valores. Pasamos al segundo tema y no por estar en segundo lugar deja de ser tan importante como el primero. Hablando de conducta y hablando de cada uno de nosotros, como por ejemplo lo decía recién, la empatía. ¿Cómo aplicamos esto, no? Está el mostrarse simpático, está el practicarlo, ¿no? Más que mostrarse, pero está. Hay gente que se muestra nomás, pero no lo es. Y pasa lo mismo con la empatía. Está el mostrarse empático y está lo que se vive realmente entre dos personas, que es confirmar esa empatía porque se derrama una energía entre dos personas o más que, por ejemplo, tenés la sensación de que no querés que se pasen esos momentos, porque son momentos especiales y privilegiados, cuando cualquier desconocido, estamos hablando, cualquier persona llegada. Sé igual, dijo un antiguo humorista argentino llamado Minguito. El tema es gente que el empatizar, tanto como ser atento y simpático, habla muy bien de cada uno de nosotros.
y el ser respetuosos y lo que ustedes le quieren agregar a ese nivel del que estoy hablando. Podemos hablar del compañerismo, y el compañerismo existe, en todos lados está. Ahora, ¿de qué forma está? Y a eso es lo que voy. En lo práctico, un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, un compañero de estudio, una compañera de estudio, y así. Y en lo práctico tenemos primero que nada un contacto y tenemos un contexto en el cual nos desarrollamos, nos movemos y compartimos ese compañerismo. ¿Verdad? Bueno, ¿cómo actuamos? Cuando, por ejemplo, un compañero de trabajo se equivoca, ¿cómo actuamos? Siendo compañeros de ese compañero, ¿cómo actuamos? Lo ayudamos, nos acercamos a él y le decimos, no, mirá, no es así. Pero deja que si estamos atendiendo gente, ¿no? Deja que, ahora te lo explico. Atendemos a la gente y se lo explicamos en privado, ¿no? En lo posible. Y le hacemos ver, eso es compañerismo. Le hacemos ver que estuvo equivocado y le hacemos entender, lo ayudamos. Eso es compañerismo. No es tratar de autoengañarse diciendo, no, yo tengo la razón, es así, chao. Y venderle cualquier cosa a la gente, ¿no? Y equivocadamente. Y con otro precio, o vaya a saber. En esa relación que surgen conflictos, que surgen montones de charlas, que surgen un compartir diario, surge de que se muestra cada uno como es. Y en eso están los que realmente son compañeros y fueron compañeros. Y los que realmente no. En ese convivir. Y la convivencia es como la ventana del alma, del barrio, del mundo. La convivencia lo dice todo. Pero hay que vivirlo eso. Y en ese convivir con la persona o con las personas, hablando del compañerismo, se nota cuando uno está mirando más allá, con inteligencia, con algo de saber, nunca lo vamos a poder saber todo, pero con algo de saber de compartir esos momentos que se dan y saber cómo hacerlo. Saber cómo hacerlo. Un ejemplo. Si un compañero de trabajo se siente mal, no podemos estar pensando que no quiere trabajar, pero lo pensamos. Este se quiere ir para las casas temprano, no quiere trabajar, pero lo pensamos. ¿Algún otro ejemplo que se nos ocurra y se te ocurra a ti? ¿No? Bueno. La parte de primera del ejemplo que se siente mal el compañero y vos pensás, este no quiere trabajar, está mal. Porque hay que considerar y empatizar primero con el compañero de que, bueno, si se siente mal,
hay que tomar las medidas. Y puede ser algo muy importante. Eso es un ejemplo chiquito, pero en la convivencia surgen cosas como compartir. Y en ese compartir surge el compañerismo, que en cualquier matrimonio, en cualquier noviazgo, en cualquier ámbito se denota y se ve, se vive. Y esto sí que se tiene que vivir, pero el tema es cómo lo vivimos. Desde la ignorancia total de no saber cómo tratar a un compañero o buscando saber para tratarlo de una forma excelente, considerándolo siempre. Y no mirándome tanto, como decía Sabina en una canción, dejé de hacerle selfies a mi ombligo. Cuando el Ictus, creo que era, lanzó su globo sonda. ¿No? Eso es realmente no mirar en mi propio ombligo y quedarme en esa, no, sino mirar por el compañero, por la compañera de trabajo o de donde sea. Estar atentos muchas veces en ese trabajo, en esa acción o lo que fuera, estar atentos en ese compartir, a no involucrarse demasiado en cosas que estás muchas veces por la circunstancia como invitado a hurgar y a introducirte y a compartir, en lo cual nadie te invitó, sino que vos te tomaste la confianza. A no ofender, ¿tá? Eso es compañerismo, a no ofender, a tratar de, ¿vos vas a hacer esto? Sí, ¿y cómo lo vas a hacer? Y ahí compartir esa idea, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Tenés una idea mejor? Es una cuestión de actitud. ¿Tenés una idea mejor? Porque mirá que estoy dispuesto a hacerlo a tu forma, a tu idea si está mejor. Eso es una buena actitud. Muchas veces veo gente con respecto a este tema en nuestra humanidad y nuestras sociedades, a nivel general, veo a muchísimas personas con la ofensa muy a flor de piel. Se ofenden por todo. Y se ofenden de una forma como que, claro, es que no te conocen. Porque uno muchas veces pasa por la vida de las personas de una forma en la cual uno pretende, muchas veces equivocadamente, pretende que, me conocen y saben cómo soy. Pero en realidad esa otra persona nunca procesó lo que sos o lo que mostraste, aunque sea un poquito ser. Y nunca ni te conocieron ni te reconocieron. No sé qué es más grave. Van de la mano las dos cosas. Entonces, hay mucha gente que está sensiblemente viviendo con la ofensa a flor de piel. Ellos se ofenden, haces un chiste, se ofenden, haces un... ¿De qué me habla eso? Me habla de una persona inestable, me habla de una persona que está mal, me habla de una persona que no empatiza, como tantas otras cosas y ejemplos que podemos estar poniendo. Y el compañerismo
es algo precioso cuando se da. Y muchas veces no se trata de seleccionar personas, pero muchas veces automáticamente se da eso. Tengo más afinidad con uno que con otro, o con dos o tres, pero con dos o tres o con uno no tengo esa afinidad. Pero hay que ver de quién depende. Si depende de mí que no haya esa afinidad o depende del otro. Porque lo del otro es del otro y no pasa por tu actitud y por tu integridad y por tu forma de ser compañero. Y hay que identificar eso. Yo siempre digo, tengo un dicho personal que me lo digo a mí mismo y después lo comparto con alguna persona que me toca compartirlo. Algunas cosas tenemos que ser claros para nosotros mismos, hacer una raya y no dejarlas pasar para nuestras vidas. Dejarlas de la raya para allá. Y saber separar. No. Bueno, saber separar bien. ¿Soy yo o es el otro? Bueno, si es el otro, que quede en el otro. Y sí, gente, antes de cerrar este tema, que ya nos estamos extendiendo un poco, pretendo explicarme, ¿no? Capaz que soy muy pobre o no. Pero dentro de todo la idea es compartir un tiempo con ustedes en el canal. Quiero compartirles una experiencia que tuve en un trabajo siendo muchos años para atrás, cuando recién arranqué a trabajar en Montevideo en una empresa, de un compañero de trabajo que en el primer día o segundo me dijo esto: mira Samuel, acá nos tenemos que tratar bien y ayudar entre nosotros. Porque ponete a pensar, ¿dónde pasas más tiempo vos? ¿En el trabajo o en tu casa? Y por supuesto que la respuesta es obvia, ¿no? En el trabajo, con los compañeros de trabajo. ¿Y querés compartir y estar mal con los compañeros de trabajo que compartís más tu vida que en tu propia casa? Uno por supuesto no quiere estar mal con nadie ni en ningún lugar. Pero a esa altura que yo recién empezaba eh, a trabajar, en esa empresa, este compañero, con eso que compartió, me dijo todo. Me dijo, acá lo que vale es el compañerismo. Acá lo que vale es que nos ayudemos. Acá lo que vale es que no somos una familia, pero somos algo así. Y ahí está la idea de el empatizar. Ahí está la idea de el también ser atento y ser simpático. Pero no falso, sino ser genuino. Porque muchos de nuestra sociedad tienen esa costumbre. Son falsos. Y ya sabéis lo que estoy hablando. En cualquier sociedad, no importa si es la uruguaya, no importa si es la argentina, en cualquier sociedad siempre están los falsos. Te muestran una cosa, pero por otra, bueno, eso no es bueno, no es saludable, pero queda en el otro, ¿no? Es bueno que uno no lo sea. Gente, ese consejo o ese compartir que me compartió este compañero de trabajo se me quedó para toda la vida conmigo.
Y siempre lo recuerdo porque estoy practicando continuamente lo que él hacía y lo que él practicaba, de ayudarte, de ser atento, de preguntarte cómo pasaste el fin de semana, eh, qué sé yo, tantas cosas. Importantísimo. Y tanto que queda para hablar de lo que es realmente el compañerismo. El compañerismo es como un lazo que uno adquiere con los compañeros o compañeras. Y es un lazo afectivo, es un lazo psicológico, es un lazo de alguna forma que encierra afecto, encierra cariño, y uno se encariña con lo que, ojo, no está obligado a hacer, sino que está disfrutando hacer como en el trabajo que esté o en el estudio que esté. Por más que cueste, porque siempre un trabajo cuesta y los estudios también, y donde estemos cuesta, cuando estamos trabajando, por ejemplo, y estudiando, más allá lo disfrutamos. Entonces, si lo disfrutamos, eso ya es muchísimo, muchísimo. Y si estamos abiertos y dispuestos a aprender, mucho más todavía. No creer que eso viene de un buen compañero también. No creer que lo sabemos todo y hacernos el boicoteo mental y psicológico de que, yo ya lo sé todo, yo ya acá me manejo y ya hago mi trabajo y ya. ¿Y el ser humano dónde quedó? Hay que preguntarse eso, porque muchas personas están en el modo automático. ¿Y dónde está el considerar? Pero están en el modo automático en su mente y en su accionar. ¿Y dónde quedó la empatía, el, el compartir? Y a veces compartir los silencios. Y a veces compartir los momentos de bronca, de rabia del otro o el de uno mismo. Porque se da de todo cuando uno está compartiendo así en sociedad. Sobre todo a modo de compañerismo. Pero uno puede estar dispuesto, alguien decía, y con esto termino, alguien decía en una comedia brasilera que muchas veces ustedes dirán, este loco mirando comedia, no, hace muchos años que la veía mi madre y yo a veces la miraba con ella. Y dice parte de esa comedia decía, una brasilera, dice una a la otra le decía, bueno, dice yo, dice, hay gente, dice, que está para quemar los puentes, dice, hablando de relaciones y de situaciones con relaciones de personas. Hay gente que está dispuesta y que quema los puentes entre personas. Yo no, dice. A mí me gusta crear puentes y hacer puentes. Y esos son los lazos, ¿no? Bueno, yo estoy en la misma desde hace mucho tiempo y con la misma actitud. El tema que vas a encontrar personas a tu alrededor que sí vas a hacer ese vínculo y otras que no, pero que no dependa de vos, sino que dependa del otro, porque el otro tenga su forma de ver las cosas y respetar eso también, aunque esté equivocado o que esté mal, respetarlo. Y bueno, eh, hay cosas que siempre van a ser así, en eso de, pero no quemar, no estar dispuesto a quemar los puentes uno. Si lo quiere quemar el otro, bueno, que lo queme el otro, pero... Gente, les mando un abrazo. Gracias por su audiencia y su teleaudiencia. Y nos estamos comunicando en cualquier momento.
Me agradó mucho sentir la necesidad de compartir este video y estos temas, y hacía tiempo ya que no compartía, aunque recientemente ya compartí un video, hacía tiempo que no compartía algún video seguido. Y la verdad que extrañaba. Entonces quería compartir estos temas y los dejo a la distancia en Argentina. Gracias por la audiencia y la teleaudiencia por estar ahí. Y en México, Uruguay y algo de Estados Unidos también. Les mando un abrazo, que sigan bien y hasta la próxima. Gracias.